La idea es eso, es pasarlo bien, más o menos, pasar un buen rato y de paso pues mirar algunos aspectos de lo que puede ser la relación entre los medios de comunicación de masas y lo que es la profesión o las profesiones médico-sanitarias, ¿de acuerdo? La idea del seminario es participativa. Es decir, básicamente durante un ratico al principio, que espero que sea no más de unos 40-45 minutos, os haré una introducción de qué va un poco esto del cine y ciencia desde el punto de vista que lo trabajamos nosotros, cine y medicina, y luego pondré las películas, que son esas dos, aunque vamos a ver alguna cosa más, y después, si queréis, hacemos un pequeño descanso, pues lo que digo, para ir al baño, y de unos 15 minutos, y luego volvemos y hacemos básicamente un cineforum sobre esas películas, si os parece bien. Es decir, la idea de la segunda parte es puramente, sobre todo la segunda parte, es puramente participativa. De todos modos, aunque en la primera parte yo me enrollo un poco, si queréis cortar y preguntar y demás, con perfecta libertad, ¿de acuerdo? Bien. Entonces lo que vamos a hacer es empezar, curiosamente, con una película, que es la mejor manera de empezar. O sea, que os ha gustado. ¿Sí? En general, sí. ¿Y qué os ha parecido el retrato que hace de la profesión? Aparte de que nos riamos un rato y lo pasemos bien con la Pantera Rosa, ¿qué os parece el retrato que hace de la profesión? No solamente de los médicos, sino sobre todo, además, de la enfermera y los enfermeros que salen, pero sobre todo la enfermera. ¿Qué os ha parecido? Si os dais cuenta... Ahí. Vale. Si os dais cuenta, no tenemos ningún problema en general en ver esto y nos lo pasamos bien y ya está, pero al mismo tiempo hay una serie de imágenes que corresponden a un estereotipo o a una serie de estereotipos y que tienen que ver con, que es parte además de la parodia y de la sátira que es decir, precisamente lo que satiriza son esos estereotipos, pero no deja de ser interesante que lo estemos viendo, es decir, simplemente con eso ya empezamos a ver cuál es la relación. Si os dais cuenta, hay tres elementos en esta película, aparte de muchos más, pero por lo corta que es, hay tres elementos que salen de ojo. Por un lado, si os dais cuenta, todo lo que le pasa al personaje principal, a la Pantera Rosa, es culpa suya. Absolutamente todo lo que le pasa es culpa suya. Desde el primer momento tira la piel de plátano y es cuando se cae. Todo es culpa suya. Es la culpa del paciente. En segundo lugar, el sistema es un sistema completamente deshumanizado, donde no se mira ni a quién se recoge, ni cuál es realmente la condición de cada uno de los pacientes, porque simplemente si cambiamos, por ejemplo, digamos el cuadro, la historia clínica, nadie se entera de si realmente pertenece a ese paciente o no. ¿De acuerdo? Es decir, es un sistema completamente deshumanizado, funciona como una máquina, donde el paciente es un engranaje más, sobre el que además se aplica todo el mecanismo. Y la tercera, desde el punto de vista además de la enfermera, el personal, digamos, de lo que son, por ejemplo, las enfermeras, y además desde el punto de vista del discurso de género, puesto que no es broma que es una mujer, es un desastre. Es un desastre porque la secuencia de la llamada telefónica es un estereotipo de discurso de género que además se mezcla con el estereotipo del discurso profesional. Es decir, son los dos estereotipos ahí bien puestos. Si os dais cuenta, esos tres elementos son los tres elementos sobre los cuales está construida toda la sátira entera. El problema está, no el problema, la cuestión es que la mayor parte de la gente, todos nosotros, aprendemos lo que es, en este caso, la medicina, o por ejemplo, ser enfermeros o enfermeras, lo aprendemos a través de los medios de comunicación.
Es decir, solo los que estáis aquí y sois profesores o profesionales o alumnos o lo que seáis relacionados con la profesión, sabéis, digamos, tenéis otros puntos de vista con respecto a ello. Pero la mayor parte de la gente que está ahí fuera y que además luego acude a los centros de salud y a los hospitales como pacientes, como clientes, ¿de acuerdo? También, es decir, ellos lo que hacen es, llegan además con una serie de imágenes que la mayor parte de ellas las aprendemos a través de los medios de comunicación. Y esos medios de comunicación es, ahora mismo, desde Internet, pasando por el cine y la televisión, la radio, los periódicos, la literatura, el arte. Si nos vamos históricamente hacia atrás, hay un montón de imágenes a las que podemos mirar. Un montón. ¿De acuerdo? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, yo os he puesto este caso, que es un caso extremo, precisamente porque lo que vamos a mirar hoy es otro caso extremo. Uy, me he bajado aquí y es al revés. Me he subido aquí. Es otro caso extremo. De lo que vamos a hablar, si lo pensáis bien, hablar de la relación entre cine y medicina, o hablar de la relación muy en general entre lo que son, entre el cine y la ciencia, la medicina, la tecnología, es hablar de la relación entre medios de comunicación de masas, cualquier medio de comunicación de masas, y lo que son las profesiones relacionadas con la ciencia, la medicina, la tecnología, etc. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que estamos mirando si miramos el cine y la medicina? Lo que estamos mirando son dos conjuntos de prácticas y discursos. ¿Y qué quiere decir esto? Son dos conjuntos de prácticas y discursos, quiere decir que son abajo del todo, formas de acción e interacción entre personas, colectivos e instituciones, a través de una serie de cuestiones que tienen en común en momentos determinados. Pero son formas de interacción social, tanto los medios de comunicación de masas como, por ejemplo, la práctica y los discursos de la medicina y de la salud pública. ¿Vale? Y además son dos conjuntos de prácticas y discursos que son absolutamente esenciales para la construcción y el mantenimiento de las sociedades en las que vivimos. Si os dais cuenta, todo lo que se refiere a la salud, ahora mismo, en esta sociedad en la que vivimos, es fundamental. Está presente en nuestra vida constantemente. Yo voy a comer, ¿de acuerdo? Me pido un plato de pasta y pienso en el colesterol. Y además, luego es necesario, es decir, nos pasan cosas. Podemos pisar una piel de plátano, caernos y que se nos caiga además un maniquí encima. Entonces necesitamos ayuda, ¿vale? Es decir, es fundamental, es una de las estructuras básicas de esta sociedad en la que vivimos. Y además, no solamente a nivel individual nuestro y de las relaciones directas que podemos tener con el sistema, individualizadas, relaciones médico-paciente, por ejemplo, sino también a nivel de lo que son las campañas de salud pública, toda la política de salud pública, sus campañas, etcétera, etcétera, aparte de los sistemas. Los sistemas que me refiero a los centros de salud, a los hospitales, etcétera, etcétera. Todo eso conforma un conjunto de prácticas y discursos en el que estamos todos implicados, de una manera o de otra. Y que es fundamental en esta sociedad. Si lo pensáis bien, no tenéis más que mirar a la cuestión desde el punto de vista de organización política, es decir, hay un ministerio, hay una conserjería en la Generalitat, es decir, hay, digamos, es una parte fundamental de la organización, ¿vale? Y además, y eso es lo importante, es parte de nuestra vida cotidiana. En vuestro caso como profesión, pero también como seres humanos fuera de la profesión, es decir, vosotros también podéis ir a un hospital si os pasa algo, ¿de acuerdo? Y a un centro de salud, naturalmente, como todos. Eso por un lado. Y por el otro lado está el cine, o los medios de comunicación de masas. Y ahora mismo en esta sociedad en la que vivimos, los medios de comunicación de masas son también otro de los pilares sobre los que se construye esta sociedad y sobre los que se sostiene. Si os dais cuenta, vivimos en un medio constante, en la calle, en el sitio donde trabajamos, en el sitio donde estudiamos, en nuestra casa,
con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra gente, constantemente hay medios de comunicación por todas partes. Más ahora que nunca antes. Es constante, dependemos de ellos. Incluso ahora mismo nos están grabando, yo estoy utilizando otro cacharro sin el cual no puedo dar este seminario. Es decir, la tecnología de lo que son los medios está presente constantemente en nuestras vidas, es constitutiva. Vivimos en medios saturados por medios de comunicación. Y además, casi todo se estructura en torno precisamente a esos medios de comunicación. Pensad que ahora con Internet las cosas han cambiado un poco, pero no hace muchos años, en la generación, o en las generaciones que somos más viejos y somos un poco más la generación de la televisión, muchas veces la vida diaria se estructuraba y se estructura con respecto a los horarios. A tal hora ponen tal, entonces tenemos que cenar antes o se cena al mismo tiempo, o etcétera, etcétera. Es decir, los medios de comunicación de masas, en concreto, por ejemplo, la televisión en ese sentido, funcionaba y funciona todavía como una manera de estructurar nuestra propia vida cotidiana. Es decir, está totalmente metido en nuestra vida cotidiana. Y además, son herramientas fundamentales precisamente para compartir y que además para compartir, digamos, los valores, los proyectos, las expectativas, los miedos, las preocupaciones que como sociedad tenemos. Y por tanto, además a través de digamos, los lenguajes de los medios de comunicación de masas, tienen la capacidad de matizar y modificar nuestra experiencia del espacio y del tiempo. Al igual que ocurre también con el otro conjunto de discursos y prácticas. ¿Vale? ¿Se ve? La idea es esa, que estamos hablando de dos conjuntos de discursos y prácticas que son formas de acción e interacción entre personas, individuos, colectivos e instituciones, y que además están interrelacionadas y que además son fundamentales para la sociedad en la que vivimos. Luego, de lo que estamos hablando no es una tontería, es bastante interesante. Si os dais cuenta, menciono ahí, os dije que os fijarais en la última parte, y pongo entre paréntesis y además en otro color, relaciones de poder. Relaciones de poder son importantes en este sentido, pero ya llegaré al asunto. Es decir, la idea es que en toda interacción, en todo conjunto de acciones de acción e interacción social, cultural y de cualquier otro tipo entre personas, individuos e instituciones, hay necesariamente una relación de poder. Y eso va a ser importante para nuestra manera de mirarlo, porque tiene mucho que ver con los discursos y prácticas que vamos a mirar. Aquí es donde yo os cuento un poco de dónde viene todo este discurso. La idea es que lo que yo hago, además, es precisamente eso. Yo hago estudios de popularización de la ciencia, de la medicina y de la tecnología, a través de los medios de comunicación de masas y específicamente, aunque los miro un poco todos, y de hecho he realizado bastante trabajo con Internet, pero mi especialidad es el cine, por afición y por placer, y porque he tenido la suerte de poder empezar a dedicarme a ello. O sea que eso también es... La idea es que son estudios de popularización de la ciencia. ¿Y qué entendemos por popularización? Para empezar, la idea es que estamos hablando de dinámicas de producción, o sea, de generación y de gestión, de generación, circulación y gestión de conocimiento. De conocimiento en general, y en nuestro caso de un conocimiento muy particular, que es el conocimiento médico-sanitario. ¿De acuerdo? Y a través, la mayor parte de la gente, como os decía, aprende a través de los medios de comunicación de masas lo que la ciencia, cuando digo ciencia, por favor, porque es que tengo aquí un follón, cuando digo ciencia entended también medicina, tecnología, etcétera, ¿de acuerdo? Pero lo que la ciencia ha sido, la historia, lo que la ciencia es, y muchas veces lo que debería ser, ¿de acuerdo? Lo cual implica un mensaje ya dirigido. ¿Vale? Y curiosamente utilizo una frase que es una traducción directa de una cita que yo no sé si has repartido la bibliografía, pero está en la bibliografía, de un artículo de dos
de dos investigadores que se llaman igual, Manzana y Manzana, Apple y Apple, que precisamente hablan de que es a través de la cultura popular. Y yo pongo ese popular entre comillas. Y curiosamente pongo el popular entre comillas cuando de lo que estoy hablando es de popularización. Es decir, estoy utilizando la misma palabra. Y todavía no he utilizado otra palabra que es todavía más compleja, que es la palabra divulgación. ¿Vale? Estoy utilizando popularización porque es de momento la palabra que entendemos y que también se utiliza en el mundo anglosajón, que no tienen la palabra divulgación. En el mundo latino, en los idiomas latinos, en castellano, en catalán, en francés, en italiano, tenemos la palabra divulgar, digamos la raíz del verbo divulgar, que es ligeramente diferente, aunque está relacionada. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Porque eso lo que implica es precisamente lo que hay en este cuadro de aquí abajo. Lo que implica es una concepción de flujos de información con respecto a lo que es la generación y gestión de cualquier tipo de conocimiento. Y aquí me puedo referir a todo tipo de conocimiento. No tiene por qué ser necesariamente el científico médico. ¿Vale? Y sería un flujo de información totalmente unidireccional, de uno o unos pocos a muchos, donde los que se dedican a la generación y gestión y control del conocimiento son los expertos. En el caso de la ciencia, la medicina y la tecnología, los científicos, profesores, médicos, legisladores, empresas, instituciones. En el caso de los medios, los productores, distribuidores, mediadores, legisladores, etc. Y los muchos receptores, que además serían receptores pasivos y cautivos, es decir, que no tienen más remedio que aceptar lo que les dan, tanto en un lado como en el otro, serían los no expertos, los estudiantes, los pacientes, los usuarios, los consumidores, los clientes y las audiencias, lectores, oyentes, espectadores, etc. Eso sería un sistema, digamos, unidireccional, donde una fuente, formada por una persona a veces solo, o unas pocas personas o instituciones, generan, controlan, generan y hacen circular y controlan ese conocimiento, el que sea. Y de ahí medios de comunicación de masas, que también es una palabra compleja, la palabra masa, porque tiene sus connotaciones, pero que en el sentido en el que a través de instituciones, como puede ser un sistema de salud pública, o como puede ser una televisión o un periódico, hacen llegar ese conocimiento a una multitud de personas, a una multiplicidad de personas. En ese sentido va la palabra masa en este caso. ¿Vale? La cuestión es si eso es así o no. La cuestión es cuestionar ese modelo. Y eso no es nuevo, es decir, hace ya tiempo que se cuestiona. Todos estos modelos que os estoy hablando provienen de una relativamente larga tradición de estudios, tanto desde el punto de vista de la historia y la sociología de la ciencia y de la medicina, como desde el punto de vista, por ejemplo, de los estudios en comunicación o de los estudios de los medios. Y en el caso, además del cine, por ejemplo, de los llamados screen studies, los estudios de pantallas. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que incluso antes de Internet ya se cuestiona esto. Y se cuestiona además claramente. Sobre todo, además, en el mundo de la historia de la ciencia y de la historia de la sociología de la ciencia y de la medicina desde los años 30. Sí, desde los años 30, sobre todo debido, por ejemplo, a influencias marxistas, lo cual tiene su lógica. Y ya de una manera bastante clara a partir de los años 60, básicamente porque en los años 60 pasan muchas cosas. ¿Vale? Entonces, la cuestión es que no es nueva. Internet, que no vamos a hablar mucho de Internet aquí, aunque lo acabo de utilizar, Internet lo que hace es darnos la oportunidad de investigar esto mucho más a fondo, básicamente porque abre posibilidades de interactividad que son teóricamente medibles. Es decir, nos permite mirar realmente si nosotros estamos contribuyendo o no. Pensadlo, lo que yo acabo de hacer ahora mismo, que antes, hace apenas unos años, no era posible. Yo para conseguir una película de la Pantera Rosa hubiera tenido que llamar probablemente a Hollywood. Vale, lo que yo acabo de hacer ahora es resignificar esa película. La he sacado de su contexto habitual, que es la pantalla de televisión
conmigo delante convertido en una patata de sofá. Couch potato. Existe la expresión, además se utiliza. Y la he sacado de su contexto y la he puesto en un contexto académico. Y solo con eso la he resignificado. Es decir, solamente con eso yo estoy contribuyendo a cambiar el significado de un conocimiento que se ha generado en un sitio determinado y con una intención determinada. Solo haciendo esto. Así que ya hemos terminado, nos podemos ir. No. Bien. Mira, me voy a acercar esto para acá. Para llegar a esto, ahora me voy a meter en el meollo de la cuestión. La idea es que la popularización, y ya empiezo también a criticar un poco la idea de popular. Popular y divulgar. Si os dais cuenta, divulgar es hacer disponible al vulgo. Y al vulgo significa lo vulgar, significa el pueblo, significa los que están ahí abajo. ¿Vale? Es decir, ya tenemos dos escalones, esos pocos y esos muchos. Y popular es una palabra mucho más compleja porque puede significar muchas cosas. ¿Qué es popular? Con respecto, por ejemplo, al pueblo. Lo que está disponible para el pueblo, lo que el pueblo acepta y le gusta, lo que está hecho para el pueblo, lo que está hecho por el pueblo. Todas esas definiciones, y puedo seguir utilizando preposiciones, todas esas definiciones podrían entrar dentro de lo que es popular. Es mucho más compleja la palabra. La cuestión es que tal y como la entendemos muchas veces es así. Es decir, si yo digo cultura popular, rápidamente, aunque no lo penséis, estáis pensando, bueno, es que hay esa otra cultura que es la alta cultura. ¿Qué es la alta cultura? ¿Es un cuadro colgado en un museo? ¿Y por qué? Depende de quién sea. Si es mío, probablemente no. Pero si es de Picasso, probablemente sí. ¿Y por qué? Ese tipo de definiciones es lo que también cuestionamos. O sea, si os dais cuenta, estoy mezclando un montón de tipos de conocimiento. Vale. Una vez que tenemos eso, podemos hablar de lo que es popularización con esas reservas, pero de momento no tenemos ninguna otra palabra, así que nos quedamos con esta porque es la que podemos usar, ¿vale? Podría decir X, a partir de ahora lo llamo X, pero bueno, es popularización. La idea es que es un fenómeno contemporáneo. Todos los autores que os pongo por ahí están en esa bibliografía, ¿de acuerdo? Es decir, lo podéis mirar. Si tenéis interés después en leer cosas de estas. Bien, la idea es que es un fenómeno contemporáneo. ¿Y por qué es un fenómeno contemporáneo? Pues precisamente porque tiene que ver con la idea de la institucionalización, de procesos de institucionalización precisamente de estos discursos y prácticas de los que he hablado. Es decir, tiene que ver con procesos de institucionalización de las profesiones científico-médicas. La profesionalización de los científicos, de los médicos, de las enfermeras, etcétera, etcétera. Y su institucionalización, porque profesionalización e institucionalización son procesos paralelos. Pero también tiene que ver con la institucionalización y profesionalización de los medios de comunicación de masas. Y curiosamente, en ambos casos estamos hablando del mismo tiempo. Estamos hablando de los últimos 200 años. 100 más, 100 menos. ¿Vale? Pero estamos hablando de los últimos 200 años. Estamos hablando desde el siglo XIX para acá. Estamos hablando de la revolución industrial para acá, quizá un poco antes, desde finales del siglo XVIII hacia acá. ¿Vale? Y en ese sentido la popularización también es un fenómeno contemporáneo, lo cual presenta algunos problemas. Y algunos de esos problemas que presenta, que lo digo un poco más atrás, más abajo, son barreras históricas y geoculturales. Es decir, si estamos hablando de los últimos 200 años, yo, por ejemplo, puedo hablar de que esta película de la Pantera Rosa la puedo analizar desde este punto de vista y no tengo ningún problema. Os voy a poner luego dos películas de los años 40, tampoco tengo ningún problema. Si me paro a pensar en Darwin publicando El origen de las especies en 1859 y que se convierte además rápidamente en un éxito editorial, tampoco tengo problema, puedo analizarlo desde este punto de vista. Si me voy a la enciclopedia en el siglo XVIII, quizá tampoco tengo todavía demasiados problemas, pero si me voy más allá, a lo mejor tengo algún problema. Es decir, ahí hay una barrera histórica importante. También es geocultural, es decir,
todo lo que he dicho, todos los ejemplos que he mencionado son del mundo en el que vivimos nosotros aquí, el mundo occidental. ¿Vale? No es lo mismo si me voy a la China del siglo XVI, ni tampoco la del siglo XIX. ¿Algo ha pasado? ¿Me he cargado algo? No. Vale. Entonces, es decir, no es lo mismo. Es decir, tiene un componente también etnocéntrico importante. ¿Vale? Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, analizarlo desde el punto de vista que lo estoy analizando y dado el mundo en el que vivimos y sobre todo además en los últimos 200 años nos da cierta, al menos un punto de seguridad cuando nos metemos en ciertos berenjenales, ¿de acuerdo? Cuando analizamos ciertas cosas. Pero bueno, ahí tiramos. Una de las maneras de solucionar alguno de estos problemas es una idea que se le ocurrió a James Secord y que la publicó en el año 2004, en la revista ISIS. Es una revista importante dentro del mundo de la historia de la ciencia. Y es la idea de considerar a la ciencia como una actividad práctica y como una forma de comunicación. La ciencia y la medicina, ¿de acuerdo? O sea, como una forma de comunicación. Una forma de comunicación que para entenderla, es decir, como conocimiento, es decir, como algo que se genera desde el punto de vista de la información, se pone en circulación y se gestiona, hay que tener en cuenta no solamente una fuente y un mensaje, sino que hay que tener en cuenta textos, imágenes, objetos, acciones, prácticas, productores, receptores, procesos, discursos, es decir, un montón de elementos que todos juntos contribuyen a construir, circular y gestionar ese conocimiento. Eso nos permite además abordar la falta de neutralidad del lenguaje. La falta de neutralidad del lenguaje la acabo de mencionar, es el problema de hablar de popularización y de divulgación. Nos tenemos que inventar una palabra, pero no nos hemos puesto a ello. Y la superación de esas barreras históricas y geoculturales. Y otra cuestión importante, y es que yo llego aquí, es un contexto académico, y pongo una película de la Pantera Rosa. Y hay quien diría, ¿y esto qué tiene que ver? Educación y entretenimiento no es lo mismo, es más, son opuestos. Bueno, pues precisamente este modelo lo que hacemos es cuestionarlo. Es cuestionar que la educación y el entretenimiento son opuestos. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver, y además podría utilizar el ejemplo de la Pantera Rosa, y ya os he dado algunos detalles que más o menos os indican algo, pero es que voy a utilizar después un ejemplo que es mucho más drástico, que son dos documentales realizados en la España franquista, y dos documentales realizados en la España franquista de tipo además colonial, que tiene discurso racista, discurso de raza, perdón, eso lo he dicho mal, discurso de raza, discurso de género, que lo tiene y lo vais a ver, discurso de clase y un discurso político muy potente. Y diríais, bueno, aplicar este modelo a eso de la cuestión educación-entretenimiento también, ya lo veréis. Ya lo veréis, es muy curioso cómo ocurre, además. Ocurre una cosa muy curiosa, es casi mágico. Son buenos los cineastas, son muy buenos. Bien, la idea es eso, que la gran mayoría de los no expertos, si os dais cuenta, una de las palabras que se utiliza también, por ejemplo, hablando del problema del lenguaje, es que se suele diferenciar a expertos de, y ahí viene el palabra, profanos. Si os dais cuenta, yo la palabra profanos ya me la he comido. ¿Expertos o no expertos? ¿De acuerdo? Bien. Como audiencias, si os dais cuenta, proviene de oír, escuchar. Es decir, una audiencia es otra palabra compleja, porque si solo escuchas no hablas. Es decir, en lugar de poder participar, yo os diría, ahora os calláis, y yo os lo digo y os lo creéis, y ala para casa. Eso es una audiencia. ¿Vale? Pues no. La idea viene también de otra idea que está muy trabajada, aunque yo os menciono ahí a Cutter y Pumphrey, de otro artículo del 94 que está en la bibliografía, pero es una idea muy trabajada. Y la idea es que el consumo y la apropiación cultural es
producción cultural. En los tiempos en los que, por ejemplo, había aquí en España 2 cadenas de televisión, incluso una sola, no había mucho para elegir, pero se elegía entre la una y la otra. O apagarlo. Buen punto porque ese es el punto. La idea es que ahora mismo, si yo llego a casa y llego cansado y lo único que quiero es convertirme en una patata de sofá, tengo una enorme oferta, tengo una cantidad de posibilidades brutales, siempre y cuando la compañía que tenga contratada funcione. Pero, sí, pero tengo una oferta enorme, gigantesca. Y cuando yo elijo, aparte de transformarse en un número que luego además utilizan para otras cosas, pero cuando yo elijo, estoy haciendo una cosa que tiene que ver precisamente, y ya empiezo con esas relaciones de poder. Estoy validando algo. Si yo, entre todos los programas que tengo, puedo ver una película de Bergman, el programa de Ana Rosa, un telediario, o yo qué sé, o Anatomía de Grey, cuando yo elijo algo de entre todas esas cosas, la estoy validando. Y la estoy validando además no solamente yo, con un conjunto de personas a las que además no conozco ni he visto nunca. Y si elijo no elegir ninguna de ellas, también estoy diciendo algo. Es decir, soy parte de ello. El consumo es producción. El consumo es producción. La apropiación es producción. También elijo cuando elijo el cacharro a través del cual quiero mirarlo. Y por ejemplo, hablando de cine, además hoy en día, si yo quiero ver una película, todavía tengo la posibilidad de ir al cine. Y algunos como yo por ejemplo necesito una sala oscura para ver una película. Me gusta una sala oscura grande con una pantalla lo más grande posible, además. Pero también puedo verla en un DVD, me la puedo bajar. Puedo hacer todas estas cosas, ¿de acuerdo? Es decir, tengo muchas maneras de ver esa película. Me la puedo ver desde la pantalla gigante hasta la pantalla de televisión, la pantalla del ordenador. La puedo poner aquí, que es otro tipo de pantalla, y también me la puedo ver hasta en la pantalla de una Nintendo DS o de un móvil. Es decir, tengo miles de maneras, no miles, pero un buen montón de maneras de ver una película hoy en día. Cuando yo elijo el cacharro a través del cual la veo, también estoy haciendo producción cultural, porque también estoy validando una manera de verla, que es parte de todo el proceso. Es decir, estoy hablando de forma y de contenido, de las dos cosas. ¿Vale? Bien. De ahí viene ese texto del final. ¿Vale? El uso de los medios como una forma de acción e interacción en el mundo social, y que además son, debido precisamente a la cuestión de la forma y del contenido, también procesos activos y creativos, importante, activos y creativos, de autorreflexión, autoformación, formación y autoentendimiento, y que naturalmente, como habéis visto, yo he ido situados en el espacio y en el tiempo, y en contextos específicos. ¿De acuerdo? Y por tanto como una forma también de ejercer poder, puesto que en todas esas relaciones, si yo estoy validando algo, ahí hay una relación de poder. Si yo valido algo, estoy dando una autoridad. Esa autoridad por sí misma ya tiene un poder, y al mismo tiempo esa autoridad no es nada sin mi validación. Cómo se miden esas relaciones de poder es otra cuestión, pero por ahí va. Y entonces ahora llegamos al asunto. Si a todo este esquema, le añadimos la cuestión de entender los medios como práctica. ¿Y a qué viene esto de entender los medios como práctica? Como os decía, uno de los problemas cuando estamos hablando de medios de comunicación es el problema de ese concepto tradicional de que a través de los medios nos manipulan, que nos lo creemos todo, que todo lo que nos dicen nos lo creemos y ya está. Y entonces, por tanto, pueden con nosotros, digamos. Todo el mensaje entra y se acabó. La idea es que si miramos los medios como un conjunto de prácticas, es como mirar la ciencia como una forma de comunicación, ¿vale?
La idea es qué hace la gente en relación con los medios en todas las situaciones y contextos, que es lo que yo os acabo de explicar un poco, con algunos ejemplos. ¿Vale? ¿Cuál es el punto clave? Lo que os decía desde el principio, y aplicable, insisto, a la cuestión de la profesión. Eso es algún duende. A la profesión médico-sanitaria y a la salud pública, etc. Es decir, la vida cotidiana son conjuntos de prácticas que están presentes constantemente en nuestra vida cotidiana. En segundo lugar, los lugares de conocimiento, símbolos, objetos y espacios, como este. Y en tercer lugar, un problema que ya os lo he contado de poder, validación del conocimiento y por tanto de una autoridad. ¿Vale? Pensad en lo que, también la palabra autoridad y lo que tiene que ver con autor, autoría, y lo que tiene que ver con el problema precisamente de los copyrights y los derechos de, etcétera, de autor, etcétera, etcétera, ¿eh? Eso explica también un poco más la cuestión de las relaciones de poder. Bien. Y ahora volvemos al asunto, educación, entretenimiento. Con todo este esquema, ¿cómo solucionamos este problema de si la educación y el entretenimiento son opuestos o no? Bien. Por un lado, con respecto al conocimiento científico, médico, tecnológico, está el famoso modelo del déficit. El modelo del déficit. Hay una revista que explica muy bien con su título lo que es el modelo del déficit. Es una buena revista, todo hay que decirlo, pero es una revista científica, es de publicaciones científicas, que se llama Public Understanding of Science, el entendimiento público de la ciencia, que es precisamente un movimiento que surge curiosamente en los 60, 70, que precisamente se basa en el modelo del déficit. El modelo del déficit es lo siguiente: la gente ahí fuera, el pueblo, no entiende lo que hacemos en ciencia. No lo entiende, no lo sabe, no lo conoce, no llegamos, y lo que tenemos que hacer es llegar a ellos. En principio parece que está muy bien, pero la idea es que tiene la idea de los dos estamentos, el de nosotros que producimos el conocimiento y el de todos esos ignorantes que nos enteran. ¿Vale? Ese es el modelo del déficit. Y si os dais cuenta, el modelo del déficit está constantemente presente hoy en día en todos los discursos institucionales. Hay que hacer llegar a la gente lo que significa esto. Hay que decirles lo que es esto. Hay que hacer una campaña sobre esto porque no se enteran. ¿Vale? Y de paso, además, hacemos campañas, como por ejemplo la campaña sobre el tabaco. Yo es que soy fumador, así que lo tengo que meter. En la cual, a mí, por ejemplo, no me molesta no fumar en sitios, ¿vale? Pero lo que no es de recibo es la culpabilización de las personas. Por ahí va. Bien. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en todo este medio en el que nos movemos, la ciencia, la medicina y la tecnología también son un espectáculo. Y son un espectáculo casi constante. Generalmente es un espectáculo tecnológico, pero es un espectáculo casi constante. ¿De acuerdo? Y por tanto también es un objeto de consumo, del que somos eventualmente clientes. ¿Vale? Y en todo esto es pensar precisamente en la naturaleza cambiante de la autoridad en este tipo de medios saturados, digamos, de contextos saturados por medios de comunicación de masas. Eso, esa frase tan compleja, es básicamente lo que dice al final. Instituciones educativas como medios de comunicación de masas. ¿Qué estamos haciendo aquí? De momento aquí hay un flujo de información unidireccional, de uno a muchos. Tal cual os lo he contado. Lo que os estoy pidiendo es precisamente que ese flujo sea al revés. Pero eso también depende un poco de mí, ¿eh? Si yo os digo que no habláis, no habláis, ala, ya está. No, eso no es así, ya lo sabéis. Pero por ahí va. Pero también, si esto es un medio de comunicación de masas, los medios de comunicación de masas también son espacios de aprendizaje. Son perfectamente igual espacios de aprendizaje. ¿Por qué no? Con la Pantera Rosa acabamos de aprender 2 o 3 cosas sobre la profesión. Y me da lo mismo verla aquí
que verla en casa. También aprendo un par de cosas sobre la profesión. Son espacios de aprendizaje, no formal, no reglado, no tenemos que pasar exámenes, no tenemos que hacer este tipo de cosas, no tenemos que poner notas, etcétera, pero son también medios en los cuales se aprende. Si pensáis, o sea, y estoy hablando de cine, televisión y demás, pero si pensáis en Internet, donde ahora mismo, por ejemplo, con respecto a la información médico-sanitaria, ocurre una cosa, y es que mucha gente antes de ir al médico ahora mira en Internet. Y cuando llega al médico ya tiene una idea preformada de lo que le pasa. Casi tiene hasta un diagnóstico. Y si el médico no le dice exactamente lo que ha leído en Internet, pone mala cara. Yo no estoy diciendo ni que sea ni bueno ni malo, no lo estoy juzgando, pero es así. ¿De acuerdo? Bien, las cosas han cambiado. Bien. Wow, ya llevo una hora. Son las 4:30. Esto es un poco la introducción del tema. Con respecto al cine, quería contaros, no os voy a poner todo este PowerPoint que hay aquí, que tengo extra. No. Y que se aplica al cine igual que se aplica al resto de los medios. Si os dais cuenta, ya os lo he contado. Se hablaba antes de que apropiación de medios es producción. Apropiación, consumo, es producción. Las razones por las cuales nos apropiamos de unos medios o de otros, sobre todo ahora que tenemos tantas posibilidades, son muy diversas. Hay razones individuales, hay razones sociales, hay razones culturales, hay económicas, hay de todo tipo y son un compendio de cuestiones que además tienen que ver con una relación entre lo que es esfuerzo y lo que son recompensas que nos dan los medios, etcétera, etcétera. Es decir, es muy complejo las razones por las cuales las personas nos apropiamos de la tecnología y también de los mensajes a través de los medios, ¿vale? Lo que sí os digo es que hay dos cosas que hay que tener en cuenta y que son fundamentales para lo que estamos hablando. Una, el contenido, pero otra, la forma. Y voy a empezar por la forma, voy a empezar al revés. La forma, ¿por qué? Porque muchas veces vamos al cine, pero se nos olvida que el cine es un producto de la investigación científica, es tecnología. El cine es tecnología, la televisión es tecnología, la radio lo es, los periódicos lo son, la literatura desde el punto de vista de la edición también lo son. También lo es. Internet también lo es, claro. Es tecnología. Y en el caso del cine, si nos vamos un poco a la historia del cine, muchas veces las historias del cine que se cuentan es que parece que había una serie de personas en el siglo XIX que todos tenían claro que querían ver Parque Jurásico de Steven Spielberg. Y lo inventaron. Pues no. Va a ser que no. Lo que tenían claro es que había una serie de personas que estaban trabajando en diferentes campos y que por una serie de intereses, tanto de tipo científico y también de tipo comercial, estamos en plena revolución industrial, segunda parte. Sí, porque estamos a finales ya del siglo, bueno, estamos a lo largo del siglo, pero ya nos acercamos a finales del siglo XIX, claro. La idea es que se ponen en conjunción y de ahí surge, por un lado, investigación en materiales sensibles a la luz y susceptibles de impresión, por otro, procesos de revelado y de fijado, y por otro, percepción de imágenes en movimiento y persistencia en la retina. Son tres campos de investigación que por unas razones u otras acaban juntándose, ¿vale? Esto, además, algunos de los campos, por ejemplo, si nos vamos a cuestiones como la cámara oscura, nos podemos ir atrás siglos y siglos, ¿eh? O sea, que no son necesariamente invenciones del siglo XIX algunas de ellas, aunque luego tecnológicamente sí. Bien. La idea es que todo esto además se produce en un momento de revolución industrial, vamos, de expansión industrial, porque ya no es revolución, es la segunda revolución industrial, es la de la electricidad, pero es de expansión industrial, ¿de acuerdo? Que es expansión comercial, expansión del sistema liberal en el que vivimos todavía. Es la sociedad tecnocientífica en la que vivimos, es su generación. Y por eso es importante, porque al mismo tiempo, si os dais cuenta, os he dicho que son los procesos de profesionalización precisamente de las ciencias, de la medicina, etcétera, etcétera. Es el momento, por ejemplo, en el que la medicina se convierte, entre otros aspectos, en una ciencia de laboratorio, a través de la expansión de la microbiología, el desarrollo de la microbiología. ¿De acuerdo? De pronto la medicina se convierte en una ciencia de laboratorio. Y es el mismo momento en el que está pasando esto con el cine, ¿vale? Es el momento en el que, por ejemplo, comienza a haber museos en el sentido en el que los conocemos ahora.
porque si nos vamos atrás históricamente podemos ir a otras cosas, pero como gabinetes de curiosidades, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo es el momento en el que los museos, tal y como los conocemos ahora, comienzan a funcionar. Las exposiciones universales. Pensad que la ciudad que tenemos aquí al lado, Barcelona, es una ciudad que la mitad de ella está construida a base de exposiciones universales. ¿Vale? Y paseamos en bici por allí. Bien. La cuestión es que algunas de estas cosas las habéis visto, pero la idea es esa. Y uno de los objetivos es precisamente la descomposición del movimiento. Hace poco le hicieron una entrevista a Tarantino, supongo que todos sabéis quién es Quentin Tarantino, con respecto a por qué él nunca ha rodado en digital. Tarantino tiene sus manías, y una de sus manías es precisamente que él dice que sigue rodando en celuloide porque el digital no es imagen en movimiento, no es fotografía en movimiento. Y que para él el cine es eso, son fotos que se ponen en marcha para generar la sensación de movimiento, y que lo digital obviamente no es esa técnica. Es una de las manías que tiene, pero define muy bien de qué va precisamente todo esto. La idea era descomponer el movimiento. El experimento de Edward Muybridge, que como sabéis es bastante bien conocido, es el resultado de una apuesta. La apuesta era si un caballo galopando alguna vez tenía las 4 patas, ninguna de las 4 patas estaba en el suelo. No se ve, a simple vista no se ve. Y entonces había que captarlo. Entonces se utilizó un sistema de cronofotografía, muy parecido a este que hay aquí, pero de tal manera que el caballo, al pasar, era el que iba disparando las cámaras. Y naturalmente, como podéis ver en el segundo fotograma, hay momentos en el que el caballo no tiene ninguna de las 4 patas en el suelo. ¿Vale? Luego hay diversos desarrollos, y uno de ellos es el kinetoscopio de Edison. ¿Vale? El kinetoscopio de Edison era como el cine, pero tenía un pequeño problema, y es que solo podía haber un espectador. ¿Vale? Y Edison estaba compitiendo directamente. Edison tenía una empresa y estaba compitiendo directamente con otras empresas dedicadas a la investigación en óptica. Era una carrera comercial. Y una de las empresas con las que competía al otro lado del Atlántico era con la empresa de los hermanos Lumière. Y los hermanos Lumière hicieron lo mismo que Edison, pero inventaron una cosa que ahora nos gusta tanto, portátil. Y mira tú por dónde inventaron el cine. La idea era esa. La diferencia con el cacharro de Edison, porque la base es la misma, la diferencia con el cacharro de Edison es que es pequeñito y además el mismo aparato servía para rodar y proyectar. Vamos, era un móvil, solo le faltaba hacer llamadas. Curiosamente, la primera película que rodaron fue la salida de los trabajadores de su empresa. Básicamente diciendo algo así como, corroborando que dice, hemos ganado como empresa. Esto era una carrera comercial y hemos ganado. Y ganaron. ¿Vale? Pues simplemente que penséis en eso. El cine es el resultado de investigación científica. ¿Vale? Y es un invento científico-tecnológico de una época muy determinada, muy clara. El cine no es solo Parque Jurásico, por decir un ejemplo, o la Pantera Rosa. Cine científico y de investigación es el primero. La salida de los trabajadores, en cierto sentido, tiene un punto científico. ¿Por qué? Porque demuestra cómo funciona el cacharro, que era lo que querían. También tiene un punto documental, porque vemos la salida de los trabajadores en 1895. ¿Vale? Así que ya sabemos cómo iban vestidos a trabajar, por lo menos. Es decir, tiene un montón de materiales. La idea es que cine científico y de investigación se sigue haciendo. El cine, en todas sus versiones, se sigue utilizando precisamente para sacar a la luz, para poder ver lo que está escondido, lo que no podemos ver. ¿Vale? Para acercarnos a aquello que no está al alcance. Es un aparato de óptica. ¿De acuerdo? También está el cine documental, que es lo mismo, pero, y mirad, aquí sí que he metido la palabra con toda la intención, divulgación. ¿Vale? Y la he metido simplemente porque he hecho la crítica previamente, si os acordáis. La idea es que también, la idea es que es la documentación de lo imperceptible, inaccesible, inusual, extraño, imprevisto, lejano, extraordinario. El problema está, ver es creer o ver es saber.
No es lo mismo. Ver es creer, es que yo soy esa patata de sofá y me lo creo todo simplemente porque lo veo. Ver es saber, es mirarlo con un punto de vista un pelín más crítico. ¿Vale? Bien. Y luego, bueno, aquí os he puesto aquí hay una serie de ejemplos que tienen que ver con la profesión. Fijaros en las fechas. Esto es de 1903 y son precisamente fotogramas de películas documentales sobre cómo se hace una operación, utilizados en medios académicos en el año 1903. Es decir, el cine recién empezado. Y esto son técnicas para hacer accesible lo inaccesible. En el año 1909-11, aquí hay microfotografía y radiocinematografía. ¿Vale? Y estamos hablando del principio. Bien. Y luego está la cuestión del cine de ficción. ¿Vale? Que es más amplia y más compleja. No más compleja, es más amplia. Simplemente porque se produce más cine de ficción. Es decir, el cine será un invento científico-tecnológico, será un aparato de óptica, será lo que queráis, servirá para descomponer el movimiento y analizarlo, pero desde el principio rápidamente hubo varias personas que dijeron, aquí hay negocio. Y había negocio. Y había negocio. ¿Vale? Uy, vaya. Sobre cine y ciencia. No tenemos que buscar películas que vayan necesarias. No tenemos que irnos a Anatomía de Grey o a House para pensar en médicos en el cine. No. Hay películas donde se hace referencia a teorías científicas. Hay películas donde se ilustran con casos prácticos. Hay películas donde hay puesta en escena de teorías y de prácticas. Hay científicos como personajes y no necesariamente como personajes principales, pueden ser secundarios. Médicos no os quiero ni contar. Hay médicos a punta pala en el cine. Y enfermeras menos. Enfermeras y enfermeros menos, pero hay. Y puesta en escena de desarrollos tecnológicos. Y naturalmente no nos podemos olvidar de las biografías. ¿Vale? Y naturalmente también, tampoco nos podemos olvidar, sobre todo en el caso del conocimiento científico médico, de lo que son las epidemias, por ejemplo, o el retrato de enfermedades, o las maneras de mirar enfermedades raras, o lo que es sentirse enfermo o no sentirse enfermo en una sociedad, y por tanto lo que es la salud. Porque si estamos mirando lo que es la enfermedad, también estamos mirando un concepto de salud, o algunos conceptos de salud. ¿Vale? Y eso puede ocurrir en cualquier tipo de película, no necesariamente películas de médicos, ¿vale? O de hospitales. Y luego naturalmente está la ciencia ficción. ¿Vale? ¿Quién es? No, es la criatura. Frankenstein es quien inventó a la criatura. ¿Os dais cuenta? Ocurre siempre, da lo mismo a quien se lo pregunte y en qué foro. Da exactamente igual. Esto es Frankenstein y no es. Es la criatura y además no tiene nombre. Frankenstein es el doctor Frankenstein, que además en la película es el doctor Frankenstein, pero en la novela es un estudiante de medicina. O sea que no es el doctor Frankenstein tampoco. Pero es importante por una razón. Porque en el año 1818, una mujer de 18 años escribió esta novela. Y es una novela que junta precisamente lo que es ciencia con lo que no lo es. Ciencia y ficción. Y lo junta además sabiendo y con conocimiento de causa. Y además lo junta para hacer una denuncia, entre otras muchas, porque además tiene un discurso de género muy potente esa novela. Porque es una mujer que vive además en el medio en el que vive y con quien vive. Y además escribe esta novela rodeada de algunos personajes masculinos curiosos, cuando menos. Entonces, es una mujer que hace una denuncia con respecto a esas dos teóricas, dos culturas separadas que no están tan separadas. Y es que no se comunican. Y si os dais cuenta, llega hasta nuestros días. Resulta que estamos estudiando el bachillerato y nos dicen, ¿por ciencias o por letras? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y si me gustan los números pero me apetece leer a Shakespeare? ¿O al revés? Vale. La ciencia ficción nos cuenta muchas cosas. Y nos cuenta muchas cosas porque
nos dice cuáles son las expectativas. Y las expectativas de la ciencia ficción son aplicables a películas que no son de ciencia ficción. Por ejemplo, sabemos que hay ciencia en una película si hay efectos especiales, si hay exhibición de tecnología, sobre todo además si esa tecnología es simétrica, geométrica y está limpia. Bueno, el cyberpunk dio un giro a la cuestión. Blade Runner es ciencia ficción, pero no está tan limpio, ¿vale? Pero igual esa es la idea. También sabemos que hay ciencia si hay científicos y además hablan en un lenguaje que no entendemos. Pero sabemos de qué va. ¿De acuerdo? Es decir, las expectativas de la ciencia ficción son aplicables también a otras películas. House no es ciencia ficción y sin embargo estas dos cosas que acabo de decir ocurren. Y luego, naturalmente, esto ya sí que es meterme en otros berenjenales que sí son más propios de la ciencia ficción, que es el mundo de lo fantástico, lo extraordinario, lo maravilloso, etcétera, y demás. Pero, por ejemplo, si pensáis en el retrato de epidemias en el cine, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que hay películas, como por ejemplo Pánico en las calles de Elia Kazan de 1950, donde te cuenta una epidemia de peste bubónica, mejor dicho, de peste neumónica, en Nueva Orleans, en el año 1950. Pero también tenemos una película como por ejemplo 12 monos, que es ciencia ficción y te cuenta qué es una epidemia. O tenemos películas que a lo mejor no son tan claras, pero tenemos una película como Alien, donde en una microsociedad formada por 7 personas, un parásito, que lo único que quiere es vivir y reproducirse, funciona como una epidemia. ¿Vale? Es decir, la ciencia ficción también nos cuenta cosas. Y básicamente por este lado ya estoy. Entonces lo que vamos a hacer ahora, si os parece, primero, alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario, alguna idea, algo que queráis decir a alguien. Vale, es que es la hora, eso también es cierto. A veces somos un poco patatas de sofá porque tenemos unas ganas de dormirnos que son brutales, eso se entiende también, ¿eh? A mí sí me gustaría de pronto enfatizar un poco respecto a lo que hablaba de la parte de la salud en Internet, ¿no? Que es muy importante que nosotros como sanitarios tengamos en cuenta y trabajemos lo que es el IS, la información, educación y comunicación, tanto a los diferentes estudiantes como a los diferentes pacientes, sobre la importancia de que todo lo que hay en Internet en salud no es cierto, ¿no? Entonces, motivar a la población a que no solamente se quede con lo que lee, sino que profundice un poco y se vaya más como a la parte científica, ¿no? La cuestión está en que... Sí, la cuestión está en que lo único que podemos hacer como profesionales, yo no soy médico ni enfermero, con lo cual en ese sentido tampoco puedo decirte, pero como profesionales lo único que podemos hacer es ser conscientes en el momento en el que vivimos ahora, si lo era antes, ahora más, ser conscientes de que la persona con la que vamos a tratar sabe algo. No sabemos qué, pero sabe algo. Y sabe algo de alguna manera muy determinada, además. Pero ese algo puede ser entre todos, cierto o errado. Entonces, entre todos construimos ese conocimiento. Entre todos lo vamos construyendo. Y lo de cierto o errado, eso se demuestra al final. En el proceso y al final. Digamos, de alguna manera se demuestra. Y eso es un conocimiento que se construye entre todos. De alguna forma. La cuestión es que tenemos que ser conscientes de ellos, que muchas veces no lo somos. Porque, por ejemplo, si alguien te llega a la consulta, por poner un caso, y es un caso que se me está viniendo a la cabeza ahora, o sea que esto es, yo qué sé, pero si alguien te llega a la consulta y te dice una cosa y tú le respondes directamente eso es erróneo, puede que no sea precisamente la mejor táctica. Porque a lo mejor precisamente el problema de divulgación, popularización que os contaba antes es un mecanismo que se pone en marcha. Y entonces ahí hay un problema de comunicación. Y precisamente tenemos a nuestro alcance un montón de medios, más que nunca, porque por ejemplo, si lo pensáis, se habla mucho de que el cine pierde audiencia. No se ha visto más cine nunca antes.
en la historia. Es el momento en el que se ve más cine en toda la historia. Es más, incluso podría decir, con respecto a la lectura, nunca se ha leído tanto. Nunca, ¿eh? Otra cosa es los gustos de cada quien y lo que lee cada quien. Pero nunca se ha leído tanto. Y en tantos idiomas. Porque quien más, quien menos entra en páginas en inglés. Y antes el inglés era una cosa de ciencia ficción para mucha gente. En este país, por lo menos. O sea, que las cosas como son. Eso es a lo que me refiero. Es decir, tener en cuenta precisamente eso. Yo sobre el poder quería decir una cosa. Venga. Esperanza Aguirre, gran operado. Me ha parecido, por ejemplo, una bufa a la sociedad lo que ha hecho esta señora, de que en un día va a una revisión, se detecta esto y luego sale en sanidad que la mujer no se puede hacer mamografías, no le pertenecen hasta que no pasan 2 años. La cantidad de mensajes, medios, formas, contenidos que se mezclan en solo eso que has contado es un proyecto de investigación. Es que te lo aseguro, ¿eh? Para quien quiera. No, verdaderamente lo es. Pero eso también nos da una idea, porque curiosamente Esperanza Aguirre, en este caso, ha funcionado básicamente como una persona esquizofrénica, es decir, con varias personalidades a la vez. Sí, lo digo con toda la intención. No, pero con varias personalidades a la vez, porque es la presidenta de la Comunidad de Madrid, es ciudadana, es mujer. Al menos esas 3 personalidades. Y las ha utilizado de una forma muy precisa, las 3 personalidades. Porque están, curiosamente, tal y como, debido precisamente al cargo que tiene, las utiliza de una forma disociada para que se junten en ciertos momentos específicos. Es un sistema de comunicación espectacular. La verdad es que muy bueno. La verdad, o sea, una cosa es que te guste o no, pero una de las cosas que tiene esto es precisamente analizar los mensajes como son. Es decir, yo os voy a poner ahora 2 documentales que, si los pensáis un poco, son una cosa terrible. Pero lo primero que tengo que hacer es reconocer la maestría de los que los han hecho. Si no, no soy capaz o no tengo los argumentos precisamente para saber que son terribles. Y es que verdaderamente están muy bien hechos. ¿Vale? Y además con circunstancias muy especiales que luego os cuento. ¿De acuerdo? Pues lo mismo. Si os parece bien, pongo los 2 documentales, hacemos un breve descanso, porque soy fumador, y de unos 10 minutos, y volvemos y hacemos un breve cineforum sobre el asunto. ¿Mola? Venga. Para empezar el debate, simplemente poneros en contexto. Lo que acabáis de ver son 2 películas que se corresponden, si os dais cuenta, bueno, la investigación que yo he hecho ha sido con unos cuantos cortometrajes más, entre ellos estos que están aquí, si os dais cuenta están los 2, el primero y el cuarto son los que os acabo de poner. Son en general series de documentales realizadas en Guinea en el año 1940, del 44 al 46, en concreto esto es del 46, y en el Protectorado Español en Marruecos en el año 49. El director de la primera y de los primeros es Manuel Hernández San Juan, fundador de la productora que hizo todos los documentales y que estuvo activa hasta el año 1982, Hermic Films, y que también hizo películas de ficción y demás. Y el realizador de las películas en Marruecos es Santos Núñez, que curiosamente es el guionista de las películas de Guinea y que tiene una pequeña particularidad. Si Manuel Hernández San Juan era cineasta, Santos Núñez era, antes que cineasta, médico. ¿De acuerdo? O sea que eso es importante saberlo. Más cosas al respecto. Es el contexto, los años 40 en España, es decir, posguerra civil. La guerra civil se ha terminado en el 39 y estamos en la primera década del franquismo. Tenemos un país destrozado por una guerra brutal de 3 años, además una guerra
hecha brutal con toda la intención, es decir, como guerra, incluso con el mismo resultado podría haber durado un tercio del tiempo que duró, pero no fue así. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un país aislado, aunque ya estamos en el año 46 y 49 en estas películas, que ya se ha terminado la Segunda Guerra Mundial, pero tenemos un país completamente aislado, puesto que hay un bloqueo efectivo por parte, además, de las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, como es habitual. Yo no sé si os habéis dado cuenta en el mini documental educativo que hay dentro del segundo documental, cuando se habla del impacto de la tuberculosis en distintos países, los países que salen Alemania e Italia, que eran parte del eje y que ayudaron además, como sabéis, a Franco en su campaña, y luego el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. O sea que no está hecho, está con toda la intención. Es un reflejo claro de la situación. Es un país que está en una profunda crisis económica, por las razones obvias. Vive en una situación de miseria y en general bastante fuerte, donde hay una serie de necesidades imperiosas desde el punto de vista socioeconómico y puramente cotidiano, de la vida cotidiana de las personas, pero también hay una serie de necesidades desde el punto de vista del régimen. El régimen necesita construirse, legitimarse y consolidarse, a pesar de haber ganado la guerra. Y para ello utiliza una serie de tácticas, ¿vale? Y una serie de elementos que tiene a su alcance, entre ellos el cine. Y entre ellos el cine porque, y también entre ellos el sistema de salud. No sé si sabéis que el sistema de seguridad social que tenemos ahora es del año 42. Eso significa que está instaurado ya en el franquismo, ¿vale? Y está instalado además como una conquista social. O sea que eso es una cosa que una gran cantidad de gente no la sabe. Bien, eso es importante. Naturalmente, las necesidades inmediatas, por un lado, son de pobreza, hambre, epidemias, ¿de acuerdo? Y el sistema médico-sanitario, a través de campañas sanitarias y de la seguridad social, etcétera, se utiliza como uno de los elementos que ayudan a construir el nuevo Estado. ¿De acuerdo? Y, entre otras cosas, define qué es lo real, en términos, por ejemplo, de algo tan importante como el comportamiento de las personas. ¿Vale? Desde el punto de vista de los medios de comunicación de masas, el cine en ese momento es probablemente la forma de entretenimiento más popular en España. Perdón, es años pre-televisión, naturalmente en casa existen las radios, pero en forma de entretenimiento social, salir ahí fuera, es el cine, ¿vale? Que es asequible, entre comillas, naturalmente, sobre todo en los medios urbanos. No sé si habéis visto una película que se llama El espíritu de la colmena, donde también había, digamos, el cine a domicilio en las zonas rurales, ¿de acuerdo? Pero eso es otra historia. Es una época de alta inmigración hacia el medio urbano, después de la Guerra Civil. Bien, naturalmente, los medios y sobre todo el cine son herramientas esenciales del régimen para la propaganda material y espiritual. Eso está sacado del Boletín Oficial del Estado. ¿Vale? Bien. 2 de octubre de 1939. Y, por tanto, el régimen, desde el principio, utiliza una política de reconstrucción de la industria, por llamarla de alguna manera cinematográfica. La industria, por llamarla de alguna manera cinematográfica, pero os voy a contar una cosa que os va a sorprender. Desde el año 1939 hasta el año 1950, se rodaron en España, naturalmente de producción española, más de 400 largometrajes. Más de 400, en concreto 446. Que no es poco, dadas las circunstancias. Es decir, la importancia que tiene el cine para el régimen es fundamental. Fundamental, como medio. Es decir, es el Internet de la época, por ponerlo de alguna manera. ¿Vale? Además, a nivel de imagen, es muy importante la diferenciación con respecto a la radio en ese momento. Y naturalmente, desde el punto de vista colonial, puesto que aquí, por lo que os he puesto, es importante, naturalmente España está lejos de ser un imperio en ese momento, eso lo podemos analizar y mirar desde nuestra perspectiva ahora, pero en ese momento una de las herramientas del régimen es precisamente decir que España es un imperio.
Es un imperio y tiene sus posesiones, como el resto, curiosamente, de las democracias. El imperio británico, ¿vale? Por poner un ejemplo. Bien, la idea es que lo utiliza como un argumento de legitimación, justificación y consolidación del régimen, precisamente además de puertas adentro y de puertas afuera también. Es decir, es una táctica doble. Si alguna vez tenéis un interés sobre esto, por ejemplo, podéis empezar, yo os puedo recomendar un libro que es El Franco de Robert Preston. Es un libro muy interesante y que además tiene una enorme bibliografía y que os puede dar pautas sobre todo esto y mucho más, claro. ¿De acuerdo? Pero la parte relacionada con la parte, digamos, autárquica de la historia de España del primer franquismo es espectacular. Estas cosas porque una de sus fuentes fue Serrano Suñer, ¿vale? Es decir, alguien que conocía muy bien el interior, los mecanismos internos del régimen en ese momento preciso. Bien. Y esto implica, si os dais cuenta, implica que con mecanismos, con conjuntos de prácticas y discursos esenciales para la sociedad y también de uso cotidiano fundamental, como por ejemplo las prácticas médico-sanitarias y los discursos médico-sanitarios y las de medios de comunicación de masas, en este caso del cine, el régimen lo que consigue construyendo ese nuevo Estado es también ir definiendo qué es lo real. En esa situación, claro. Eso es poder. Quien define qué es lo real tiene poder. Y entre otras cosas lo que define es en qué lugar está cada grupo social. Los trabajadores, los campesinos, los que no lo son, los políticos, los ejecutivos, los militares, los religiosos, las religiosas, las mujeres, los niños, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y además en términos de valores, comportamiento y demás. Si os dais cuenta, la maquinaria es muy poderosa. Vale. Eso por un lado. Eso es contexto. Y ahora, brevemente, contexto de los documentales. Sobre los documentales de Marruecos no sabemos todavía mucho, desgraciadamente, excepto que fueron producidos por Elmic Films y que es el mismo equipo que hizo los documentales en Guinea. Los documentales en Guinea son parte de un encargo directo, si os dais cuenta, sale al principio, del director general de Marruecos y Colonias, que además se llama así, de Marruecos y Colonias. Hay una diferenciación clara, que es el general José Díaz de Villegas, y es un encargo directo a Manuel Hernández San Juan, que en un momento determinado le dice: tenemos que sacar en el cine lo que estamos haciendo en las colonias. Allá van. Se van 2 años y además consiguen hacer 31 documentales, de los cuales hemos conseguido recuperar, no todos, pero sí aproximadamente 22, de distintas series temáticas. Fijaros las series temáticas: riqueza forestal, etnología de los habitantes, fauna y fenómenos naturales, labor de los misioneros y educación, desarrollo y tecnología, exaltación militar y enfermedades y sanidad tropical, como uno de los puntos clave. Los ejes temáticos son la ciencia y la tecnología, recursos, tecnología y fauna, la religión y la educación, los misioneros, el ejército y las cuestiones médico-sanitarias, es decir, los estamentos de poder. Yo no sé si os habéis dado cuenta del final del primer documental, ¿vale? Cuando habla de los niños y dice que estos niños, que además han sido separados de sus padres, que están enfermos, estos niños estarán sanos porque estarán al cuidado de las religiosas y los médicos. Es decir, ¿quiénes son los que velan por la salud de la población? Está claro. La exhibición, curiosamente, es escasa. Los documentales duran 9 minutos porque están preparados para el formato imágenes del nodo. El nodo eran el newsreel, pero también estaban el formato imágenes, que eran documentales de 10 minutos. El nodo, porque si no lo sabéis, era, digamos, el noticiario oficial del régimen. Estuvo en marcha hasta el año 1976, ¿de acuerdo? O sea, hasta muy tarde. Y, naturalmente, tenía 2 cuestiones que son fundamentales para entender esto. Y es que era obligatorio, es decir, si ibas a ver una película, te lo tenías que tragar. Y en segundo lugar, que era exclusivo, es decir, no había ninguna otra fuente de noticias. Obligatorio y exclusivo, y eso por ley. Vale. Una vez que estamos aquí, no os voy a leer este rollo, pero es rollo que se hace, de hecho, son precisamente del reglamento para la organización del nodo,
y en una revista de cine de la época, en primer plano, los dos son del año 42, en los que se habla precisamente de que hay que representar toda verdad indiscutible que es la labor que está haciendo España en las colonias, ¿vale? Y entre las cosas que hay que... voy a soltarlo un momento, entre las cosas que hay que presentar y que son fundamentales, insisto, esto está escrito por un vicesecretario de Educación Popular, director del Departamento de Cine del Departamento de Propaganda, y esto es parte del reglamento legal del nodo, ¿de acuerdo? Y, entre otras cosas, se habla de la gesta de estos grandes españoles que son, ¿quiénes son? Misioneros, funcionarios, maestros, hombres de ciencia, y que además proclaman por las tierras de África la religión de Cristo y las conquistas de la medicina. Ahí está. ¿Te dais cuenta? Es muy importante para el régimen, es tremendamente importante para el régimen que el cine, como práctica y discurso, y la medicina, y el discurso y la práctica médico-sanitaria estén juntos en este mensaje, porque está escrito oficialmente. Es muy importante para ellos. Es decir, el régimen está definiendo también la autoridad y la validez del poder que tienen estos discursos y estas prácticas. Y esto es lo que hemos visto. Ahora os toca a vosotros. ¿Qué habéis visto? ¿Qué pensáis? ¿Qué os ha contado esto con respecto a la profesión médico-sanitaria, a los discursos y a las prácticas? Tengo que decirlo, con respecto al discurso de género, que es muy potente en los dos documentales, al discurso de clase, que va junto y unido al discurso de raza en los dos. Contadme. Es vuestro turno. Decíais que estabais discutiendo mucho durante el descanso. Ideas, historias, ¿qué se os ocurre? ¿Qué queréis preguntar? ¿Qué queréis comentar? Antes de llegar a una conclusión. Pienso yo que de todos modos lo que reflejan estos dos ejemplares realmente es lo que había en aquella época. Quiero decir, que es lo que se transmitía a la población y la población tampoco no tenía más elementos de juicio o de conocimiento en aquella época. Quiero decir que ahora lo vemos, y evidentemente que a partir de ese momento la evolución y la formación y todo esto ha llevado a que esta visión de antes no sea la de ahora. Pero realmente yo pienso que una gran mayoría de la gente de antes estaba de acuerdo. Hace un poco relación a aquello que decías antes de ver y creer o ver y saber, ¿no? Es decir, antes la gente veía y se lo creía, ahora la gente ve y sabe, ¿no? Creo que es la pequeña diferencia entre lo... ¿no? La pregunta que yo te lanzo es justamente la contraria. Es decir, ¿la gente estaba de acuerdo a priori antes de verlos? ¿O precisamente esto contribuye a que la gente acabe estando de acuerdo? Esto contribuye a que la gente acabara estando de acuerdo, precisamente porque veía y se lo creía. Pero tampoco puedes asumir, además en esa época, que todo el mundo estaba de acuerdo. No, pero una inmensa mayoría sí. Una inmensa mayoría de gente, más que ahora, seguro, vamos, sí. Pienso yo. Sí, sí. Estaba de acuerdo, se lo acaban de cargar. Bueno, bien. Eso se ha oído, ¿verdad? Esperemos que sea así. La cuestión es que de lo que se trata es precisamente de cómo funciona todo este mecanismo, de cómo todo el mecanismo está pensado y está construido de una manera muy específica, ¿de acuerdo? Pero eso, a mí se me ocurren varias preguntas. ¿Eso quiere decir, por ejemplo, que los cineastas implicados, por ejemplo, Manuel Hernández San Juan y Santos Núñez, estaban totalmente de acuerdo con esto de alguna manera? Es decir, ¿son hombres del régimen? Estaban muy bien influenciados. Si no lo eran, algo tenían de interés que les hacía hacer ese tipo de películas. Pues eso es una de las cosas que hemos investigado un poco. De Santos Núñez, desgraciadamente, no conocemos muchas cosas porque la familia se ha negado a hablar con nosotros. Manuel Hernández San Juan, afortunadamente, antes de morir, que murió a los 90 y pico años, hace 4 años, dio una serie de entrevistas en las cuales explicó qué era esto. Y, por resumirlo, Manuel Hernández San Juan era un hombre que provenía de una familia pudiente, o sea, con dinero y con medios, y al que le gusta el cine, y se dedica a hacer cine, que es lo único que quiere.
su objetivo es hacer cine y viajar. Y él empieza a hacer cine en la República, durante la República. Y como tal sigue haciendo cine y le parece fantástico, y cuando cambia el régimen se le ofrece esta oportunidad y tira adelante. Y curiosamente, cuando cuenta la experiencia, y eso es una de las cosas que yo os quería decir, que es importante, él cuenta la experiencia y además habla de Santos Núñez también, como, no como colono o como parte de los colonizadores que van a Guinea a rodar esos documentales, sino que cuenta la experiencia como público de lo que está pasando allí. Es decir, él va a vivir esa aventura y lo que nos cuenta es lo que ve. Y dice que así se lo planteó el equipo. Y naturalmente tenían que hacerlo con la connivencia de las autoridades, pero no les preocupó. Y de hecho, si lo pensáis y le quitáis texto, y ahí digo que, por ejemplo, son muy buenos, técnicamente son muy buenos los documentales, dados los medios, técnicamente son muy buenos. Y si le quitáis texto, funciona. Es decir, si le quitáis la parte del texto, nosotros estamos viendo esos lugares como son. Claro, aquí nos hemos reído cuando hablaba de la alegría de las mujeres, ¿no? A mí me ha La nota de chocado- color. Sí, a mí me ha chocado, por ejemplo, veía aquí una diferencia entre el mensaje y las imágenes, ¿no? Porque no me correspondía, no me cuadraba el mensaje que se estaba dando, ¿no? Por un Claro. lado, y las imágenes que estábamos viendo por otro. Porque el texto está editado posteriormente. Claro, El texto está editado posteriormente. pues ahí se ve un poco, ¿no? Choca, no hay... Ah, es muy interesante porque es que además se ve que raya a veces, pero funciona. Claro, aquí nos hemos reído, ¿no? Que daba una cosa Claro. como... pero Yo no sé si os realmente- habéis dado cuenta de lo que habéis visto. ¿Qué es el primer documental? ¿Qué cuenta? ¿Cuenta la historia de la lepra? ¿Cuenta la historia de los médicos? De lo buenos que son los españoles ahí haciendo todo eso. ¿Qué cuenta? No, cuenta como ¿Qué historia hemos visto? ¿Qué historia nos han contado? unas personas recluidas, ¿no? Sí, bueno, eso es lo de la guardia final. La pregunta es hacia afuera o es hacia adentro. No, pero Sí, que lo del, explica un poco lo del cómo cerco funciona, sanitario. ¿no? ¿Cómo funciona esta gente en No, este...? ¿cómo funciona? No. Qué bien están organizados. ¿Cómo están quedando? Antes de la organización. ¿Cómo se construye una sociedad? Ah, bueno, sí. Nos han contado cómo se construye una sociedad que además es independiente, que tiene su propia moneda, su propia organización, que además, y naturalmente, el ejército, las religiosas y los médicos son los que están construyendo esa sociedad. Y nos lo han contado. Y además funciona bien, porque todo es fantástico. Todo es fantástico. Y encima además nos lo van mezclando con el asunto de la lepra. Y yo no sé si os dais cuenta la cuestión del lenguaje que os decía antes. ¿Os habéis dado cuenta cómo en ese discurso se mezcla el lenguaje coloquial con el lenguaje técnico? Y además se mezclan, van y vienen. Os voy a poner dos ejemplos. En el primero, estamos viendo que, vamos a suponer que no entendemos nada, ¿vale? Pero estamos viendo a un tipo con bata blanca que está echando un líquido por un alambique con unos matraces, que está todo humeando como es normal y habitual. Y dale que te pego. Y nos están contando que hay una planta, que es la colancova, de la cual se sacan unos aceites, de la cual se extraen unos ésteres etílicos. Naturalmente, si no sabes, no tienes ni idea de lo que están diciendo. Y eso te lo mezclan con una leyenda indostánica en la que un príncipe se encontró con el tacat y va y viene, y va y viene. Y luego te enseñan estos pequeños bastoncillos negros, que no es broma, ¿vale? En el otro documental, los rayos X, y de pronto te están contando el proceso, además te muestran el proceso de cómo meten a este hombre y cómo quedan todos irradiados de una manera espectacular, incluidos los que están rodando la película. Y según te están contando eso, de pronto utiliza la expresión la pantalla mágica.
No sé si os dais cuenta, es decir, es una manera de acercar, te muestra la tecnología, te cuenta, te suelta 2 o 3 palabras que no entiendes y luego te dice la pantalla mágica, de pronto lo han hecho tuyo. Lo han hecho tuyo, es tuya, esa tecnología es tuya. ¿Dónde están las mujeres en esta historia? Contadme. De enfermeras, de religiosas. Enfermeras y religiosas. ¿Dónde están los negros en esta película? Son enfermos y personal subalterno. O sea, lo digo como lo dice. Es personal subalterno. Es decir, discurso de clase, discurso de raza, discurso de género. Perfectamente colocado. ¿Os dais cuenta en el documental en Marruecos? Porque en el documental en Guinea son los negros los enfermos y punto. En el documental en Marruecos resulta que hay enfermos españoles. Vale. Y primero entramos en la sala de los enfermos españoles, con O. No de los enfermos y enfermas, sino de los enfermos españoles. Y los vemos a todos en distancia. Luego entramos en la sala de las mujeres. Todo esto hay un violín de fondo, chaca, 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 ¿vale? Y luego entramos en la sala de los hombres marroquíes y pum, 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 ¿vale? Y es justo el hombre marroquí el que se va a hacer el neumotórax. Yo no sé si os habéis dado cuenta de cómo va. ¿Le llevan o va él? Le llevan. No, va él y el otro va detrás. Va él, le lleva del brazo, pero no le empuja. ¿Quién le acuestan en la camilla o se acuesta él? Se acuesta él. ¿Levanta él el brazo o se lo levantan? Se levanta él. Es cautivo. Es cautivo voluntariamente. Es voluntario lo que hace. Totalmente voluntario. Nadie le obliga. En ningún momento tenemos la sensación de que está obligado. En ningún momento. Está muy bien hecho. Pero muy bien hecho. ¿Os dais cuenta cómo funciona? Aparte de luego todo el mensaje completo que ya hemos ido viendo. La cuestión es, yendo además a lo que tú decías, ¿cómo funciona esto desde el punto de vista de todo lo que he planteado yo, de todo esto que habéis visto? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, ya sé que es difícil, porque naturalmente estamos en el año 2011, han pasado mucho tiempo, y aunque hay gente que todavía no lo ha razonado, pero más o menos podemos razonar esta época ya desde un punto de vista histórico. ¿Vale? Pero intentaros poner en el lugar del año 1946 o el año 1949. Y sois de aquí. Y veis este documental. Estos documentales. ¿Con quién os identificáis? Como público. ¿Con quién? ¿Quiénes sois? ¿Sois los colonizadores o sois los colonizados? Siempre somos los colonizadores, solamente porque somos blancos. No, pero sí porque reproduces lo que ves, porque te ves tú por encima de los demás, de los otros, con lo cual te ves dentro de... Otra cosa es que el mensaje te haga creer que lo eres, o que el mensaje va dirigido a creer que lo eres. Identificas con el poder. Te identificas con el poder. El contexto es 1946-49. Y el sistema se está montando, porque el sistema se está montando. Y además es una autarquía, es decir, tiene que vivir de sí mismo, porque está bloqueado, hay bloqueo efectivo. No hay antibióticos, los antibióticos se están poniendo en marcha en esa época, pero aquí en España no hay antibióticos. Por eso hablamos, por ejemplo, de los ésteres estílicos de la colancova, y cuando hablamos de la tuberculosis solamente hablamos de curas de reposo, no hablamos de nada más. No hay antibióticos. ¿Con quién nos identificamos? La tesis es que nos identificamos con los dos. Somos al mismo tiempo colonizadores y colonizados. ¿Por qué? Somos colonizadores porque somos los blancos. Sí, sí, sí. Literalmente. Y además, si dentro de la audiencia somos hombres, somos colonizadores porque somos hombres. Si sois mujeres, sois colonizadoras porque sois monjas. Es tal cual. Pero nos identificamos con los colonizadores por esa razón. Y con ese fondo, de lo que España ha hecho por este trabajador, y con ese fondo, somos los colonizados porque cuando salimos ahí a la calle tenemos enfermedades.
tenemos muchos problemas. Claro, pero Y a veces resulta que... las imágenes de alguna manera tapan este trasfondo que hay, porque lo que te hace Pero- ver es la parte, dijéramos, de reproducción de esto, de colonizador como tal, ¿no? Creo que la trampa un poco está aquí, ¿no? En el sentido de que evidentemente tú te ves, ¿no?, en el lado de los blancos, de los colonos, de la tecnología, del avance, y reproduces un poco esto, porque si no quieres, por otro lado, porque si piensas en que eres el colonizador, te estás poniendo en el lugar, ¿no?, de lo que estás viendo, de los negros o de las tribus o de los marroquíes, colonizados. de los colonizados en definitiva. Y eso no quieres verlo, no te interesa tampoco en el fondo. Por lo tanto, ya está bien esta pantalla, ¿no? Sin embargo, cuando luego sales del cine y al día siguiente tienes que ir al médico y consigues ir al médico, resulta que sabes que el médico tiene un sistema y ha montado un sistema y ha ayudado a montar un sistema de organización en el cual tú eres cautivo. Sí, el cautivo. Eres el colonizado. Y además con intención, porque lo sabemos porque está escrito. Sí, pero que Es en decir, el fondo creo yo que Sí, funciona de las dos maneras. sí. Es decir, una identificación no es... nos interesa saber, Ya. o sea, no nos interesa aceptar o saber en el fondo, ¿no? Es decir, saber que somos los colonizados es admitir también, ¿no?, una serie, bueno, pues una inferioridad y bueno, que de alguna manera una manipulación sobre nosotros mismos, ¿no? Ahí y en el está fondo donde se genera... esto duele, ¿no? Y por lo tanto más vale situarse en el otro plano. Sin embargo, en el plano del discurso. no es posible lo uno sin lo otro. Es decir, las dos identificaciones son paralelas. De acuerdo con que nos quedamos con que somos los colonizadores, porque somos los blancos. Porque es que de la otra manera lo que te queda es el combate, ¿no? De alguna forma, ¿no? El rebelarte. Sin embargo, no, porque hemos visto la sumisión. Hemos Pero visto la sumisión y pues además por nos han eso, ¿no? enseñado la sumisión. Sí, exacto. La sumisión nos la han mostrado y además nos han dicho que es eficaz. Es que no solamente nos la han mostrado, es que nos han dicho que es eficaz. Es que es la fórmula. Tenéis que tener en cuenta una cosa, sobre todo además en el documental de Guinea. Estamos vuelta en el año 46. En ese momento, en términos documentales, la República y todo lo que significa la República ha desaparecido del lenguaje. Es decir, la descontextualización es total. En el cine de ficción, no. En el cine de ficción, de hecho, se producen películas en las cuales se utiliza la metáfora médico-sanitaria para definir lo que era la República. Era una enfermedad que hemos curado. Nos ha costado curarla, pero la hemos curado. Es decir, estos documentales funcionan intertextualmente con otros mensajes que en el mismo medio se están produciendo en ese momento. Entonces ahora yo os pregunto, puesto que lo tenéis muy reciente, y os digo, el primero de los documentales, Los enfermos de Micomesén, cambiad lepra por república. ¿A qué funciona? ¿A qué funciona? Los niños de estos padres enfermos los separamos de estos padres enfermos y bajo el cuidado de las religiosas y de los médicos les protegemos de esta enfermedad. Cosa que está ahora mismo, curiosamente, muy de moda, precisamente porque se están poniendo en marcha todos estos casos. No, pero además hay una imagen en este documental que a mí me ha chocado en el sentido de que ves muy claramente también cómo infantilizan al otro, ¿no? En este caso al colonizado, al negro, por decirlo de alguna manera. Y lo ves cuando dicen, no, y además todos tienen, dentro de sus capacidades, tienen su trabajo, pero te los muestran en círculo, te los muestran haciendo, no, a ver, salvando las distancias, ¿no?, los cestos, el mimbre, ¿no?, pero como el macramé. De alguna manera, cuando hablamos también a veces de los ancianos ahora, en estos momentos, la sociedad, la infantilización del paciente, ¿no?, esta manera de... que ha sido como muy, para mí, ¿no?, muy visual, ¿no?, el hecho de decir, ¿no?, y además les dejamos que trabajen y trabajan, pero están como en el patio, en el recreo, ¿no?, y trabajando manualidades. Pero además viene muy bien que haya sido justamente a ese momento, porque yo no sé si te das cuenta, cuando salen haciendo precisamente no los cestos, pero sí el respaldo de una silla, en ese momento dice que lo que está fabricando son cosas que son útiles en su vida cotidiana. Sí. ¿En la vida cotidiana de quién? Sí. No, es pensadlo, verdad. es en la vida cotidiana de nosotros como audiencia. Somos los colonizados. Sí. Somos los colonizados. Si os dais cuenta,
desde el punto de vista del cine, la voz es única. Además, esta voz, esta locución que es habitual en el nodo de la época, ¿de acuerdo?, es una voz que se hizo, de hecho está escrito, para identificarla con el caudillo. La voz es única, es el caudillo nuestro salvador, que además es el gran médico del régimen, el que nos está hablando. De uno a muchos, ellos sí lo aplican. Con respecto a las convenciones, escrito, todo esto está escrito oficialmente, el sentido era informar, educar y entretener, al mismo tiempo, y lo consiguen, el entretenimiento y la educación van al mismo tiempo, y además con ganas, es decir, está escrito, nos informan porque es un contexto lejano, es decir, nos hacen cercano a lo que no tenemos acceso, nos educan porque nos hablan de prácticas, actitudes y comportamiento. Y nos entretienen porque además es un contexto heroico y exótico, por eso suenan los tambores. ¿Vale? Los colonizadores son las autoridades, los funcionarios, los patrocinadores y los expertos, entre ellos los médicos. ¿Vale? Y también los colonizadores son los cineastas, como mediadores. Pero cuidado, entre los colonizados, que estamos los muchos que lo estamos viendo, ¿vale?, lo que estamos viendo es ciencia, medicina y tecnología como espectáculo. Si os dais cuenta, es un espectáculo. Como en todos esos documentales que mencionabas tú antes. Es decir, cuando nosotros vemos eso, es un espectáculo. Voy a volver a una imagen de una película que ya he mencionado varias veces, básicamente porque también tengo un estudio sobre esa película, y es Parque Jurásico. Todos habéis visto Parque Jurásico, ¿verdad? ¿Os acordáis del documental que hay en Parque Jurásico? ¿Nadie se acuerda? Cuando llegan al parque y les están mostrando el parque, resulta que les ponen un documental de cómo se hace biología molecular, donde el ADN son dibujos animados. Y de pronto luego entramos en un laboratorio donde vemos toda esa tecnología. ¿Y sabéis lo que estamos? Flipando con la tecnología. Es un espectáculo. Es consumo puro. La ciencia y la tecnología, la medicina, la biología molecular, es todo consumo. Y además son cosas que después del cine nos las podemos llevar porque podemos comprar el dinosaurio. ¿Vale? Bien, y los informados, educados y entretenidos somos nosotros, pero cuidado, los cineastas también son colonizados, básicamente porque en este caso sabemos por qué fueron y cómo fueron, y también son el primer público. Es decir, lo que nosotros estamos viendo no es necesariamente exactamente lo que ocurre, sino lo que ellos nos dicen que están viendo. El primer público son ellos. Nosotros somos el siguiente público, y eso no lo podemos olvidar tampoco. Pero es más, esto es con respecto al cine, pero con respecto a los discursos y prácticas médico-sanitarios, los colonizadores, ¿de acuerdo?, nos están hablando del carácter práctico, objetivo, neutral y de necesidad de lo que están haciendo. Si os dais cuenta, la ciencia no hace distinciones y no entiende de privilegios, y nos lo dicen. Y nos lo dicen además en el contexto en el que las mujeres marroquíes y españolas, que son las únicas que se mezclan, no los hombres, están esperando su destino con la misma fe. Es neutral, porque es conocimiento objetivo. Es neutral. Ese es el mensaje. El mensaje es que no tiene política. Y desde ese punto de vista, analizando los documentales de las democracias, funciona. Funciona. Los colonizados, como hemos visto, son sumisos y cautivos del proceso. Los hemos visto sumisos y cautivos. Los colonizadores son, una vez más, los profesionales y las autoridades. Naturalmente, los colonizados son los enfermos y pacientes. Los colonizadores son españoles, funcionarios y médicos, y en su mayoría hombres, con la excepción de las monjas. Los colonizados son los nativos, trabajadores, campesinos, hombres, mujeres y niños, y en el caso de los españoles en Marruecos también las mujeres y los niños, porque a los hombres los hemos visto a distancia y casi no los hemos visto. ¿De acuerdo? Y el personal auxiliar, hablando de clase, el personal auxiliar subalterno que dicen, son los nativos, hombres y mujeres, y las monjas españolas.
Es decir, está muy clara cuál es el proceso de encuadramiento de clases sociales, encuadramiento de hombres y mujeres y encuadramiento de razas. Todo en un mismo mensaje. Y todo con el trasfondo del carácter neutral de lo científico-tecnológico. ¿Y qué es lo científico-tecnológico aquí? La medicina y el cine. Las dos cosas. Porque nosotros, sentados en un cine en Barcelona en el año 1946, estamos viendo esto gracias a la tecnología del cine. Y somos conscientes de ello, aunque no lo pensemos. ¿Vale? Dale. Si has visto la película también La lluvia, Sí. pues me podrías hacer alguna crítica. No, porque, bueno, yo estoy como, me vas explicando y estoy como comparando. Bueno, es que si la has visto seguro que hablarás mucho mejor tú que yo. Entonces, Dale. no, veo que bueno, o sea, ¿explico de qué va o...? Buah, es que yo me explico muy mal, ¿eh? También La lluvia, no, es muy fácil. Es la historia de un equipo de cine que se va a Bolivia a rodar la historia de la llegada de Colón a la Española. La Española, sí. A Haití, a lo que es ahora la República Dominicana. ¿Vale? Es decir, la idea es esa, y es un equipo de cine que va a rodar esta historia. Y entonces van a Bolivia porque es más barato rodar allí y hacer como que los paisajes de Bolivia son los paisajes de la República Dominicana y los indígenas son los mismos. ¿Vale? Y ya está, y es la historia de esto. Y todo esto se mezcla con el conflicto del agua en Bolivia y toda la pelea, digamos, sociopolítica con respecto al agua en Bolivia. No, yo estaba contando la peli, ahora te toca a ti. No, pero veo que uno de los directores que simula que ruedan la película, como que... es mexicano. No, uno es mexicano, pero el otro es español. Ese es el productor. El productor. Luis Tosar es el productor. Gael García Bernal es el mexicano. ¿Ves? No sé por qué he hablado. Dale. Pues veo que como que los trata o los considera como una inferioridad hoy en día. Sí. Y durante el rodaje, o bueno, durante la película se va dando cuenta que incluso sabiendo las historias que habían pasado y la colonización y todo esto, incluso sabiendo cómo había ido la historia, él seguía como si fuese igual. I fins que no hi és allà, doncs no es dona compte on es posa al seu nivell, o bueno, el sentiment aquest de, com si digués, colonitzador. Els considera com sumisos cautius y todo eso. Inferiores. Exacto. Punto. Hoy en día, digamos. Entonces, Sí. esto es lo que me chocó. Pero desde el punto de vista del discurso mediático no tienes ni siquiera que irte a esa película que además en teoría es bien intencionada, le salga mejor o peor, ¿vale? El problema está, la cuestión está en, por ejemplo, ¿te has parado a pensar en el discurso mediático amplísimo a todos los niveles sobre los inmigrantes? Y el tratamiento que se le da en el sistema de salud también. Por ejemplo. Ya está. Es decir, no tienes Quema. ni siquiera que irte a la ficción. Naturalmente no es lo mismo un inmigrante alemán que un inmigrante del Magreb, que un subsahariano que empieza a sonar a película de terror, de tanto decirlo y decirlo de esa manera. Pues básicamente sí, es que se ponen en marcha los tambores, no es broma. Que, yo qué sé, y el lenguaje está ahí, y además se dicen expresiones y maneras y funcionamientos que son unos retratos espectaculares, sin ya meterme en líos como por ejemplo la campaña del PP de Badalona. O sea, eso yo ya ahí no entro, eso no es parte de lo que estoy haciendo, eso ya es para el estudio con Esperanza Aguirre. Pues sí. Pues gracias. Gracias por participar.